¿Cuáles son las hierbas malas en su vida? Hay muchos tipos de hierba mala que pueden crecer en su vida y hogar su vitalidad espiritual. Las hierbas malas son las preocupaciones e intereses que agotan su tiempo, energía y dinero y le impiden producir fruto espiritual. Se dice que hierba mala nunca muere, entre comillas. La hierba mala crece por sí misma, no necesita usted hacer nada para que crezca. La hierba mala, hermanos, siempre está al lado de nosotros o rodeándonos, hermanos. Y no necesitamos hacer nada para que esta hierba crezca, como necesitamos, hermanos, para que nuestra vida espiritual crezca. ¿Acaso no es eso, hermanos? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, hermanos, o pregúntenme a mí, hermano, ¿por qué no sale a evangelizar? Hermano, ¿por qué poco visita usted como pastor? Yo les voy a contestar, hermanos, es que estoy trabajando en mi trabajo material, ¿verdad? Así de sincero. Si yo les pregunto, hermanos, ¿y por qué usted no sale a evangelizar? ¿Acaso no está organizado usted? ¿Acaso no sabe con quién le toca? ¿Verdad que sí? Pero ¿qué es, hermanos, lo que nos está afectando? Bueno, aquí ya vimos algunos tipos de hierba mala. Son las preocupaciones e intereses que agotan su tiempo y energía y dinero y le impiden producir fruto espiritual. Le preguntamos a nuestro hermano Julio, copastor: hermano Julio, ¿y por qué usted no sale a evangelizar? ¿O por qué no está en la iglesia, hermano Julio? El tiempo. ¿Verdad que sí, hermano Julio? El tiempo. Y a cualquiera le podíamos preguntar, hermanos, el tiempo. Ay, que no tengo tiempo. Es que yo soy un hombre que mi tiempo lo tengo agendado, ¿verdad? Porque algunas veces usted incumple sus privilegios aquí como predicaciones y direcciones de cantos, y a veces ni se reporta al pastorado. Si otro día lo veo yo y le digo, hermano, ¿y qué pasó? Ay, ese hermano que venía bien cansado y mire que cené hasta como las 11 de la noche y todavía no terminé lo que tenía que hacer. El factor, hermanos, más terrible que nos agota, hermanos, es el tiempo, ¿verdad? Hay muchas personas, hermanos, que andan despreocupadas ahí para arriba y para abajo, no tienen que hacer, y a nosotros, hermanos, no nos alcanza el tiempo. Si le preguntamos por qué viene tarde usted a las reuniones, ay, hermano, el tiempo. ¿Y por qué el tiempo? Porque el tiempo lo ocupa para incrementar su economía y solventar algunas deudas. ¿Y por qué tiene deudas? Eso sería hasta pecado preguntarme en estos tiempos, ¿verdad? Pero según aquí, hermanos, el comentarista, que es el ministro Saulo Toto, el dueño de este tema, el que pudo inspirarse en este tema, ya nos presentó, hermanos, algunas formas de hierba mala, ¿verdad? Y qué hermoso comprender, hermanos, esas cosas y ubicarnos en el lugar correcto que nos corresponde. Y dice que la hierba mala, hermanos, no necesita nada para crecer, sino que crece de por sí sola, crece por sí misma.
¿Cómo contrarrestaremos el efecto de las preocupaciones? Mateo capítulo 6, verso 25 al 26. Verso 25 dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Verso 26. Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen mucho más que ellas? Y está, hermanos, el mensaje a conciencia. Entonces, ¿qué valor, hermanos, espiritual es el que a nosotros nos falta en esta escritura? ¿Cómo se llama ese valor espiritual que nos falta en esa escritura? O ese elemento básico, hermanos. ¿Cómo se llama ese elemento básico, hermanos, que nos falta? ¿Cómo? ¿Quién dijo fe? Es fe, hermanos. Es fe la que nos falta. Lo que a nosotros nos falta realmente, hermanos, es balancear las cosas, ¿verdad? Porque tanto lo espiritual como lo material tiene peso. Y si nosotros descuidamos totalmente lo espiritual, hermanos, vamos a la ruina. Y si descuidamos totalmente lo material, hermanos, por darle prioridad totalmente a lo espiritual, también vamos a la ruina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Exactamente. Así es, estar equilibrados, hermanos, en... Exacto. Están los dos iguales. O a veces a una cosa, hermanos, o a la otra. O más a lo espiritual o más a lo material. Casi vamos a lo material. Así es. Gracias, hermano Carrillos. ¿Cómo contrarrestaremos el efecto de las riquezas? 1 Timoteo capítulo 6, verso 17 al 19. Dice el verso 17: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni ponga su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Verso 18: mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Verso 19: de este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera, o por fin, la vida eterna. Yo creo que dentro de nosotros, hermanos, aquí en la iglesia de Dios en Melchor, no hay ricos, ¿verdad? Algunos que tienen más que otros, nada más tienen la comida segura, pero no les sobra, ¿verdad? Porque si les sobrara, hermanos, no estuviera aquí en este piso que está rompido, y tuviéramos un templo ahí a medias. Entonces esa es la señal.
Así es. Gracias, hermano. Seguimos. ¿Cómo contrarrestaremos el efecto de los placeres? Gálatas capítulo 5, verso 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ese es el consejo. ¿Cómo entonces se contrarresta, hermanos, el efecto de los placeres? ¿Cómo lo vamos a contrarrestar, hermanos? Dice, viviendo, hermanos, en el Espíritu. ¿Acaso no es cierto que dentro de nosotros, hermanos, hay un espíritu que clama a Dios día y noche? Y en cada momento, hermanos, tanto en el hombre como en la mujer espiritual. Hay un espíritu, hermanos, que su deseo es servirle a Dios, que su deseo es meditar en su ley, que su deseo es apartarse del mal, que su deseo es consagrarse, que su deseo, hermanos, es estar íntegro siempre. Pero en la carne, hermanos, es diferente. Entonces, por medio de la influencia del Espíritu de Dios, hermanos, vamos a bajar los efectos o los deseos carnales. Cooperando con Dios. Si voy a ser un cristiano fructífero, debo cooperar con Dios cuando poda mi vida. ¿Qué nosotros entendemos, hermanos, por podar? ¿Todos saben, hermanos, qué es podar? ¿Qué es podar, hermanos? Hay una herramienta especial para podar, ¿verdad? No es cualquier herramienta. Algunos tienen una sierra, hermanos, curva, y siempre se poda, hermanos, de abajo hacia arriba. Nunca de arriba hacia abajo, porque se quiebra el corte, hermanos, y ahí entra humedad y se pudre el árbol. Siempre se poda, hermanos, así de abajo hacia arriba. Y además de eso se le pone un líquido especial, hermanos, al corte para que no le dé polilla. Y eso es lo que hace el encargado de aquel bosque, el que da mantenimiento a ese bosque o a un jardín o a una planta, como por ejemplo lo que es el café. Juan capítulo 15, verso 1 y verso 2. Dice, verso 1: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. ¿Y qué entendemos, hermanos, por podar? Fíjense que una rama está dando fruto, hermanos. Y está aquellas ramas, hermanos, hablemos del café. Aquella ramazón, aquel árbol, hermanos, así bien acopado, y todas tienen fruto. Y viene, hermanos, el labrador, el que está encargado de mantener ese sembradío. Y aunque las ramas tengan frutos, hermanos, las corta, con el interés de que esas ramas, hermanos, sean más productivas. Que los nuevos vástagos, hermanos, que salen sean más productivos. ¿Y por qué es esto? En la vida cristiana, hermanos, nosotros tenemos una administración. Y esa administración, hermanos, viene de arriba. Y a veces somos fructíferos, pero queremos hacer, hermanos, lo que a nosotros nos interesa y lo que a nosotros nos gusta. Yo colaborara, pero si lo hicieran de esta forma. Sus ramas están siendo fructíferas, pero se están yendo para otro lado.